Quisiera que buscáramos en la Biblia, en nuestras Biblias, el capítulo 10 de Juan, versículos 14 y 15. Juan 14 y 15. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos que tú eres el pastor de nuestras almas. Bendito sea, Señor. Gracias por este momento, Señor, en que abrimos tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, que la animó, nos dé la capacidad moral y espiritual, Señor, para reflexionar en ella. Rogamos, Señor, por cada uno de los oyentes, que no sean, Señor, oyentes olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Y decimos, amén, amén. Hermanos, en la cultura de Israel había y hay siempre una figura o un símbolo dominante, y este es el del pastor. Y es que representa para ese pueblo una gran riqueza el tener un rebaño de ovejas y de cabras, porque de ahí obtienen todo, pues, leche, carne, la piel, el pelo o la lana. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo era considerado una congregación y el pastor era el rey o el sumo sacerdote. Más tarde se consideraba que los sacerdotes y líderes religiosos fueran los pastores que alimentaran al pueblo y que lo llevaran a una vida de obediencia a Dios, sobre todo con su buen ejemplo. Pero el pastor por excelencia de Israel es Jehová Dios, quien alimentaba, protegía y guiaba a su pueblo. Y es de esperar que este pueblo fuera obediente al Señor. Y mientras era obediente, porque muchas veces falló, y mientras obedecía al Señor, el Altísimo le daba grandes bendiciones. Ahí tenemos ese salmo precioso de David, el Salmo 23, que nos habla de la grandeza del pastor divino. Decía que estos sacerdotes eran los quienes debían de dirigir o de guiar al pueblo. Pero con el tiempo el pueblo abandonó al Señor. Es lo que se llama apostasía, ir en pos de dioses ajenos. Con lo cual estaban violando el principal mandamiento del Señor, de no tener otros dioses delante de Él. Y fueron cayendo en una vida licenciosa, con lo cual violaron todos los mandamientos de la ley de Dios. Y los profetas señalaron esta situación. Y dice que el pueblo se descarrió como oveja que no tenía pastor. Ustedes recordarán que el propio Señor Jesús vio a ese pueblo como ovejas descarriadas y sin pastor. Sintió compasión de ellas, dice la Escritura. Aún el apóstol Pedro, los apóstoles del Señor reconocieron esta situación. Pedro en su primera carta nos está diciendo: porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Y la casta religiosa, sacerdotal, o sea, los sacerdotes, escribas y fariseos, abandonaron sus deberes para con el rebaño que Dios, el Señor, había puesto en sus manos. Por eso es que el Señor mismo, el Todopoderoso, a través de los profetas, pero queremos ver a uno de ellos, a Ezequiel, capítulo 34, contiene acusaciones muy duras para esa casta sacerdotal. Dice: el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel,
profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dice, coméis la grosura y os vestid de la lana. Coméis la grosura, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por la falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, se lamenta el Señor. Por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y sigue diciendo el Señor: vivo yo, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y dice el Señor: en los buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará el aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y luego viene el Señor, está refiriéndose a esos pastores a quienes el Señor había puesto el pueblo como rebaño en sus manos. Y como han fallado, viene el Señor y da promesa al pueblo: yo salvaré mis ovejas, dice el Señor, y nunca más serán para rapiña. Yo levantaré sobre ellas a un pastor, y ella apacentará, y él las apacentará. Y se refiere a David. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Aquí es una realidad, porque siglos después David va a ser el rey de Israel. Pero es una promesa que brinca al futuro, a 2000 años después. Yo Jehová, fíjense bien, el pastor de Israel está diciendo: yo seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y decimos palabra de Dios, ¿verdad? Y dice: y vosotros, y aquí viene la promesa, ovejas mías, ovejas de mi pasto, yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hermanos, aquí está la promesa de Dios de dar un pastor excelente, un buen pastor, ¿verdad? Y ese descendiente de David es el Señor Jesús. El Mesías por medio del cual Jehová va a apacentar a su pueblo es el Señor Jesús. Ese pastor glorioso que Jehová está prometiendo a su pueblo es el Señor Jesús. Y el mismo Señor lo reconoce cuando Él viene y dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Y luego el Señor dice: yo pongo mi vida por mis ovejas. Y en Juan capítulo 10, versículo 14, y vamos a buscar el Evangelio de Juan capítulo 10. El Señor tiene esta palabra, esta afirmación tremenda. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. El Señor se refiere ampliamente a este ministerio sacerdotal
este ministerio pastoral que él va a tener con el pueblo de Israel. Especialmente en este capítulo 10 de Juan, en la llamada parábola del redil. Aquí es donde el Señor Jesús se va a identificar como ese pastor, buen pastor, prometido al pueblo de Israel. Capítulo 10. Nosotros somos bibliófilos, por eso usamos la Biblia. Dice, tenemos ahí Juan 10, sí, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, es una palabra lapidaria del Señor cuando él usa eso, de cierto, les digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Acuérdense ustedes, mis hermanos y hermanas, que el Señor enseñaba a su pueblo por medio de parábolas, para que esa gente pudiera entender lo que el Señor les estaba diciendo. Y esta parábola es narrada cuando el Señor llega a Jerusalén, oigan esto, 100 días antes de su última Pascua. Vale decir 3 meses antes de ser entregado en la cruz. Y llega para lo que se llama Hanukkah, o la fiesta de dedicación del templo. Debemos recordar que 200 años antes este pueblo había sido purificado porque Antíoco Epifanes había profanado el templo degollando una cerda en el altar, que era una ofensa grave al pueblo, pero más que todo era una ofensa gravísima para el Señor nuestro Dios. Pues bien, el Señor aquí se refiere al redil, y es que las ovejas y también las cabras, los rebaños, ¿verdad?, eran guardados en la noche en el redil, que era un lugar que tenía 3 muros o paredes alrededor, y al frente tenía la puerta, que era un hueco, en donde el pastor se acostaba a dormir con su vara. ¿Se acuerdan? Ahí en el Salmo 23 nos habla de la vara y del cayado. El cayado para sacar a la oveja cuando cae en una hondonada, y la vara era una porra fuerte con la cual el pastor está salvando a su rebaño de las fieras y de los ladrones, aún a costa de su propia vida. Ese es el redil. Y aquí el Señor, como lo hace siempre, destaca algunas realidades. En esa época era común que los ladrones saltaran los muros para robarse a la oveja. Por eso es que le llama, ¿cómo le llama? Salteadores, o sea, que saltan y asaltan, ¿verdad? Salteadores le llama el Señor. Pero el pastor entra con confianza y llama a las ovejas por su nombre, dice. Y es que no guardaban solo un rebaño en el redil, si el redil eran grandes. A veces veían hasta 3 rebaños ahí. Entonces, había que identificar a esas ovejas. Y él la llama por su nombre. Yo vi esto en Guatemala hace 30 o más años, que fuimos en una misión evangelística, en donde el pastor allá en lo alto de Quiché, no tienen ni idea cómo se llega por ahí, hoy en helicóptero creo que y llamaba a sus ovejitas, manchadita, negrita, coluda, rabona, le dijeron a una, creo que es la que no tiene cola. Y es que el Señor le pone nombre a sus ovejas. A mí quizás me hubiera puesto berrinchudo o algo así. No sé cómo le pondría a usted, mi hermana y hermano. Pero el pastor llega y la llama por su nombre. Negrita, orejona. Y ellas conocen su voz y la siguen porque no van a seguir a un extraño, dice. El rebaño sabe que el pastor va a guiarlo hacia pastos verdes y aguas tranquilas, y lo va a librar al rebaño de las fieras. Bueno, con todo eso es de esperar que las ovejas sean obedientes, ¿ve? Pero más de alguna se rezaga
o se sale del camino. Eso quiere decir descarriarse, salirse del carril. ¿Ah? Y se va a caer y cae en hondonadas o queda trabada en los espinos. Quizás hay que hacer un paréntesis así. ¿Saben ustedes que la oveja es el animalito más indefenso? No tiene garras, no tiene dientes afilados para defenderse, ni siquiera mal olor como los zorrillos, ¿verdad? No tiene cómo defenderse, es indefenso. Y también es despistada, fíjense. Cuando la oveja se pierde en el camino, no se puede orientar, no puede regresar. Y se queda ahí, sufriendo de hambre y sufriendo los rigores del clima. Por eso es que el pastor tiene que buscarla y volverla al rebaño en donde va a estar segura. Y aquí tenemos que pensar en esto, ¿va? ¿Por qué la lleva al rebaño y no a otro lugar? Fíjense que las fieras, los lobos en ese caso, buscan a las ovejas solas porque son presas fáciles. Por eso es que dispersan el rebaño. Le pone a una oveja, no puede atacar a todo el rebaño, ¿verdad? Entonces le pone el ojo a una oveja y a esa la sigue. ¿Saben qué nos recuerda esto? La táctica del enemigo, de Satanás. Fíjense que él busca atacarnos solos. ¿Se han fijado? Y esto me recuerda a lo que hacemos algunos, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades o el pecado inconfeso, lo primero que hacemos es ausentarnos de la iglesia, ¿verdad? Alejarnos de los hermanos, y entonces nos convertimos en presa fácil del lobo. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿verdad? Bueno, el Señor dice en el versículo 6, miren, esto es fantástico. Esta alegoría, o sea, el Señor está usando figuras que ellos conocen, hermanos, así como les habla de peces, les habla de cosechas, así les habla de ovejas. Esta alegoría les dijo Jesús, pero vean qué pasó. Pero ellas, dice, no entendieron lo que les decía. Cerrazón de oído se llama eso, ¿verdad? ¿Ah? Y es que miren, hermanos, tenemos que oír la palabra de Dios tapándonos quizás un oído ¿ah? Para que nos entre por un lado y no se nos salga. Amén. Y dice la Escritura, volvió pues, qué ovejas más duras, ¿verdad? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién estaba en la puerta del redil? El pastor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y llegaron varios. Falsos mesías hubo en la época del Señor. Ahí había un Teudas, había un Judas, y etcétera. ¿Ah? Gente que decía, aquí estoy el Mesías, y que lo siguieran y se acababan. Cuando, ustedes recordarán, y a veces me salgo un poquito del esquema, que cuando Gamaliel, cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, Gamaliel les dijo, ¿se acuerdan? Miren, déjenlos. Si esto es de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar luchando con Dios, pero si esto es de los hombres, ahí se va a acabar. Acuérdense de Teudas, de Judas, etcétera. Entonces a eso se refiere el Señor, a los falsos mesías. Y vuelve el Señor y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento para sus almas, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en poquito, ¿no, verdad? En abundancia. ¿Ah? Y esa vida abundante, hermanos, es la vida del Espíritu Santo. A mí me da tal tristeza cuando decimos, Espíritu Santo, venido o bienvenido. Si el Espíritu Santo, y lo ha dicho el pastor varias veces, el Espíritu Santo vino a cada uno de nosotros y en la iglesia. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, si no, no estaríamos aquí. Yo no sé si hay un juego ahora del Real Madrid con el Barça, ¿verdad? Pero allá estaríamos viéndolo. ¿Ah? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, ¿por quiénes? Por las ovejas, dice el Señor. Bueno, el Señor entonces está
haciendo esa afirmación. Y ese famoso apóstol Pedro, ¿verdad? Que era una ovejita un poco dura de tendederas, en su primera carta, 1 Pedro 2, 24 y 25, dice: Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque a mí me gusta más usar así, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Y es que, hermanos, el Señor es el buen pastor y la iglesia es su rebaño. Alguno dirá, pero mire, eso se lo está diciendo a los judíos. Sí, porque la iglesia se forma y se formó con estos primeros judíos que creyeron. Luego con aquellos que creyeron por la palabra de ellos, que fueron y llevaron el evangelio a los gentiles. Y por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? También tengo otras ovejas, versículo 16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. ¿Cuáles eran esas otras ovejas? Las naciones gentiles. Nosotros, pues. En su oración el Señor le dice: te ruego no solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Esos somos nosotros. Entonces, el buen pastor es el Señor Jesús, y el rebaño, ¿cuál es? La iglesia. Bueno, pero ahora viene el segundo punto, que ya vamos a aterrizar más en el tema que lo hemos titulado Paradigmas del ministerio cristiano. Y es que ese ministerio pastoral del Señor fue trasladado a quienes había escogido, llamado y capacitado para ello. Miren, es una responsabilidad tremenda la que el Señor nos ha dado. Ustedes recuerdan el diálogo con Pedro, ¿verdad? ¿Qué le pregunta el Señor? Pedro, ¿qué? ¿Eres mi amigo? Le digo, no, vea. Pedro, ¿me amas? Pedro, agápasme. ¿Me amas, Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, si tú sabes que te amo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mi rebaño. Apacentar es dar pasto, alimentar, pues. ¿Se dan cuenta de eso? El oficio del pastor en el Nuevo Testamento es entendido como apacentar, alimentar con la palabra de Dios al rebaño, pero también hacer discípulos para continuar la obra, ¿verdad? Y sobre todo guiar la vida de ese rebaño que Dios ha puesto en sus manos a una vida de obediencia al Señor y de testimonio para el mundo. Amén. A veces el pastor, yo oigo que les dice amén, que digan varias veces. Y nos congratulamos, mi hermano pastor, en que a veces el servicio que tenemos nos permite venir una vez, y a veces grande es que podemos venir 2 veces a alimentarnos. Porque, miren, damos, pero a veces sentimos necesidad de recibir un poquito. Y a veces vengo y le digo, aquí vengo a alimentarme, hermano. Entonces, el oficio del pastor en el Nuevo Testamento es ese, es un ministerio que, ya lo dijo el hermano, no es fácil. Y tiene paradigmas que atender. Miren, paradigma es una palabra que tiene varios significados. Yo la estoy empleando como modelo, ejemplo, base para la acción. Y Jesús es el modelo para todo ministerio. Y de la vida y ministerio pastoral del Señor Jesús encontramos o deducimos por lo menos 3 paradigmas. ¿Estamos entendiendo qué es paradigma, verdad? O me doy a entender más bien. 3 paradigmas. Uno es el servicio. ¿Cuál es el primero? El servicio. Y esa es la manera esencial de todo ministerio en la iglesia, especialmente para el pastor. El Señor, en respuesta a aquellos discípulos que van discutiendo por el camino quién va a ser mayor en el reino, ¿se acuerdan? ¿Ah? Van discutiendo quién va a ser el mayor en el reino. El Señor les dice, aquel que sea su servidor. Miren qué paradójico, porque los otros se enseñorean, pero aquí el servicio pastoral lo vuelve un servidor. La palabra que se usa en la Biblia varias veces es doulos, que significa sirviente, siervo y hasta esclavo.
Pero se usa más frecuentemente la palabra diáconos. Unos dicen diáconos, que van a denotar un servicio práctico como el servidor de todos. Y la mayor expresión de servicio es la del Señor Jesús, dando su vida por muchos. Amén. Y es que debo decirlo, hermanos, por experiencia, este ministerio muchas veces es sufrido, incomprendido, implica sacrificios y penurias, ¿sí? No he venido a eso, ¿verdad? Pero ya el hermano, yo le he oído contar su vida pastoral, su ministerio. Pero todo esto encuentra base en la frase del Señor: no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces el primer paradigma es el servicio. El segundo es el llamamiento. La palabra que se usa acá es akoloutein, que viene de la raíz kaleo, que significa llamar. El Señor recuerda continuamente a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que, conocen Biblia, ¿verdad? Sino que yo os escogí a ustedes. El llamamiento entonces, hermanos, es la invitación, el desafío, si usted quiere, el reto a seguir al Señor, a identificarse, oigan esto, a identificarse con el Señor Jesús y a continuar su ministerio pastoral. Cuando el Señor llama a aquellos hombres a la orilla del mar de Galilea, llega y les dice: síganme. ¿Cómo les dice? Venid en pos de mí, yo os haré. En ese caso, pescadores de hombres, les está asignando un ministerio. En otras palabras, les está diciendo: vengan conmigo, yo los capacitaré, los fortaleceré y sostendré en el ministerio que les voy a dar. Atender el llamado de Cristo, hermanos, significa dejarlo todo para seguirlo. Y ellos lo dejaron todo, dice la Escritura. Dejaron sus redes, sus barcas, su capital, su trabajo, su ocupación habitual, me gusta decir, su zona de confort, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguirlo. Y no se tardaron mucho, ¿verdad? Ven, sígame, iban detrás. Allá estaba Mateo en el banco de los tributos ganando buen salario. Ven, sígueme. Y allá iba y dejó el banco y lo dejó tirado todo y se fue. Y a veces se deja hasta los parientes, la familia. Ese es el costo que hay que pagar. Por eso el Señor les dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Déjelo todo, pues. Y es que con el Señor todo es todo, ¿verdad? Como dicen, seguirlo con todo. Pero seguirlo no es ir a una cuadra o a 1 kilómetro de Él, ¿verdad? Sino ir pegadito a Él. Como me decía un hermano, yo le entendí, me dijo, quiere decir taloneadito. Sí, ir tras los talones del Señor. O como dice Pedro en su primera carta 2:21, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas. Ahí donde el Señor dejó la huella, ahí pongo mi pie, ir cerquita a Él. Entonces, primero el servicio, segundo el llamamiento y tercero es la comisión o delegación. Así como el llamamiento es a identificarse con el Señor, la delegación es ser investido de autoridad y de la capacidad intelectual, moral y espiritual para continuar el ministerio pastoral del Señor Jesús. ¿Queda claro eso, verdad? Claro. Miren, no es fácil eso. Fulano, ven y sígueme. Pero Señor, tengo que ir a probar unos bueyes. Tengo que ir a enterrar a mi padre, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. No, el Señor es así. Claro. En su oración intercesoria, Juan 17:18, el Señor, hablándole a su Padre, les dice: sicut misiste me inmundo et ego misi eos inmundo. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo.
Eso es lo que el Señor dice. Y le dice a sus discípulos, le agrega, así como me envió el Padre, así también yo los envío. Hay una delegación ahí. El Señor está delegando su ministerio pastoral a quienes ha escogido y capacitado para ello. No somos nosotros, hermanos, quienes tenemos esa capacidad. Si mientras más nos negamos, más sentimos la fortaleza del Señor. ¿No es así, hermano? Amén. Y esto vale para cualquier ministerio en la iglesia. Y nos ha dado de su Santo Espíritu. ¿Saben para qué? Para guiarnos en cada paso. Y debo decir esto, el pastor debe de actuar sometido a la autoridad del Señor Jesucristo, pero también usar, hermanos, ejercer esa autoridad que el Señor le ha delegado. Claro, no lo va a hacer antojadizamente, sino en amor, compasión y compañerismo. Ya no los llamo siervos, sino amigos, compañeros, pues. Partners, dicen hoy. Bueno, ser investido en el ministerio, mis queridos hermanos, implica continuar el ministerio pastoral del Señor Jesús. De ahí que los evangelios no son una mera información de la vida del Señor, como creen muchos, sino que nos presentan el modelo que debemos de seguir para nuestra vida de servicio, para nuestro ministerio. El Espíritu Santo inspiró los evangelios para que encontráramos un modelo para nuestro ministerio. Continuar el ministerio del Señor Jesús. Es un modelo indiscutible. Yo insisto, para todo ministerio que vamos a ejercer en su nombre, en la iglesia y especialmente para el pastor. Es que como usted, hermano, ejerce de pastor, hermanos, toda mi vida tuve que trabajar. Y en las iglesias donde servíamos con la hermana Elisa, nos tocaba dar ofrenda porque no había ni para la luz ni para lo otro. ¿Ah? Y llegábamos bien tempranito a la iglesia. Y una vez unas ancianitas se dieron cuenta, ahí en la iglesia en Acorec, se dieron cuenta que llegábamos temprano. Y llegaron antes ellas, fíjense, a orar por el ministerio. ¿Ah? Y entonces llegamos más temprano y llegaron más temprano. Total, diciendo, estas señoras van a venir a dormir al templo. ¿Ah? Bueno, de la aplicación de estos paradigmas, ¿qué es paradigma? Modelo, ¿verdad? Ejemplo. De la aplicación de esto van a surgir 3 principios para el ministerio eficaz. Aquí sí lo calificamos. No el ministerio por ser ministerio, ¿eh? Y usted, no, miren que llegamos a cosas. ¿Y usted de qué trabaja? Le preguntaron a alguien. Soy pastor. Ah, o sea que usted solo trabaja los domingos, le dije. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, o sea que usted no hace nada, sino que medio ve la Biblia y sale apurado. Eso es lo que mucha gente cree del pastor. Hermanos, es continuar el ministerio pastoral del Señor Jesucristo. Amén. Y qué trabajo más duro que el tener que contar con ese rebaño. Siquiera todas las ovejas fueran obedientes, hermano. Pero algunas se descarrían, se rezagan en el camino. Entonces hay 3 principios, decía, para todo ministerio en la iglesia, un ministerio eficaz, lo calificamos. Primero, hacerlo por medio del poder de Cristo manifestado en la unción de su Santo Espíritu. Primero, hacerlo por medio del poder de Cristo. No se trata, hermanos, de lucir nuestra erudición, ni venir aquí a aplicar técnicas del mundo, ¿verdad? Marketing, las trampas psicológicas, modelos conductuales, los truquitos de la publicidad. No se trata de esos, sino de exhibir el poder de Jesús, su poder salvador, su poder transformador, su poder sanador, su poder regenerador. A eso venimos aquí. Pablo dice que venía con temor y temblor. Y así es como llegamos a este púlpito. Fácil me era a mí dar discursos y eso. Me los inventaba en el momento. No, aquí. ¿Y saben por qué estamos aquí? Por su gracia.
por su misericordia, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos capacita, nos fortalece y nos sostiene. Amén. ¿Saben por qué están ustedes ahí? Por lo mismo, porque el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Los llamó por medio de su Espíritu Santo y los ha sentado ahí. Amén. Gloria a Dios, sí. Bien. Depender es entonces depender de la fuerza y poder del Señor Jesucristo. Él lo dijo: separados de mí, y nada es nada, ¿verdad? Nada podéis hacer. Y el gran Pablo, yo así le llamo, Filipenses 4:13, ¿va que no lo sabemos de memoria? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En una versión popular dice: nada haría sin la fuerza que el Señor me da, si Él no me fortalece. Hoy decimos: si Él no me empoderara. Así es, muy. ¿Ah? Todo lo puedo en Él que me fortalece. Someterse y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento el Señor dijo: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Entonces ese es el primer principio para el ministerio efectivo. El segundo es: si fallamos, hermano, ya dijo algo feo ahí. Si fallamos, Dios está presto a restaurarnos en un servicio efectivo. Usted habla de fallar. Sí, fíjense que somos seres humanos. No somos diosesíos, fíjense. Somos seres humanos y el Señor conoce eso. El Señor espera que en toda dificultad clamemos a Él y busquemos en Él la sabiduría. Aquí nos surge aquella, ¿qué es? Yo digo que es una promesa. Jeremías 33:3, ¿cómo dice? Lo felicito, conocen Biblia. Clama a mí. A veces me cuesta entender el clamor. Solo me acuerdo que dice que el Espíritu Santo clama por mis necesidades. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Se posesiona tanto de nuestra necesidad que gime el Espíritu por nosotros y dentro de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, como el caso de Pedro, hermanos. Pedro negó a su Señor. ¿Cuántas veces lo negó? Por lo menos 3 veces, porque han habido otras ahí. Las 3 veces, pero el Señor 3 veces lo restauró. Pablo, miren, ese Pablo sufrió tanto, ¿verdad? Y siempre acudía al Señor. Bien, el tercer principio es que se requiere de un constante crecimiento. Ay, hermano. En el siglo pasado se acuñó un concepto muy interesante, se llamó cristianismo estático. ¿Cómo se llamó? Cristianismo estático. Y eso se aplicó a personas e iglesias que continuaban siendo las mismas año tras año tras año, que no presentaban ninguna evidencia de crecimiento espiritual. Estaban, iba a decir condenadas, pero no, estaban expuestas a continuar siendo niños espirituales toda su vida sin alcanzar la madurez espiritual. Y así como el crecimiento normal de una persona requiere de 3 cosas: de una alimentación eficiente, de hábitos sanos y de ejercicio. Así también el crecimiento espiritual requiere de la alimentación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y por la guía que el Espíritu Santo nos da. También requiere de someterse a la voluntad del Trino Dios. Someterse, esa palabra cuesta, sometimiento. A veces cuesta hasta definirla, ¿verdad? En pocas palabras: Señor, no lo entiendo, pero me someto a ti. Que se haga, Señor, conforme tu voluntad, como la actitud del Señor Jesús ahí en Getsemaní. Yo quiero que pase por mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Bueno, también se requiere de ejercicio espiritual, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. No solo el ratito que venimos a la iglesia, no solo cuando nos la pasan por ahí, ¿verdad?
¿Ah? Leerla. Antes se hablaba mucho del devocional familiar, ¿se acuerdan? ¿Ah? Hacer el devocional familiar. Miren, ustedes no saben cuánta bendición trae para la familia eso. Gracias al Señor, nuestros hijos crecieron en esa dinámica. Y ahí está, ya mis nietos, ya son nietos de Dios. No me van a decir, Dios no tiene nietos. Bueno, son hijitos, pues, hijitos de Él. Lectura de la palabra, ya no le damos importancia a la memorización. Hermanos, ustedes no saben cuán importante es tener esos versículos que cuando estamos en una dificultad nos vienen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Nos vienen esos versículos de la palabra de Dios. Reflexionarla, no leerla como que es un paquín, decíamos antes, un cómic. No, reflexionar en la palabra. Señor Espíritu Santo, tú que inspiraste esta escritura, ilumíname, ese es el Espíritu iluminador, dame luz para entenderla, para comprenderla. Pero en todo caso se necesita de servicio y comunión. El Señor le dijo, yo quiero, Padre, y eso lo pidió, que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Quiero, hermanos, felicitar al pastor de la iglesia en este día, reverendo Orlando Flores, a su esposa, la hermana Mary, yo digo la pastora, así le decimos con mi esposa. También al cuerpo, a la familia pastoral, ¿verdad? A la familia de nuestro hermano, al cuerpo pastoral que hay en la iglesia y a los que ejercen todo ministerio, animándolos a que lo hagan como continuación del ministerio del Señor. Y quiero congratular a la congregación por tener, no me gusta mucho hacer elogios, pero lo reconozco y ustedes lo reconocen, hermanos, tener un siervo fiel, lleno del Espíritu Santo, que es ejemplo y guía para todos. Amén. Padre, una vez más, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio santo que tenemos de haber sido escogidos y amados para ser parte de tu rebaño, Señor. Que el príncipe de los pastores, como dijo Pablo allá a los ancianos de Éfeso, derrame toda bendición sobre el templo cristiano y decimos, amén. Gloria a Jesús.